Les solicitamos silenciar sus celulares para evitar interrupciones. Muchas gracias. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Inversiones en el Biobío, organizado de manera conjunta por la Universidad San Sebastián y la Cámara de la Producción y del Comercio CPC Biobío a través del Comité de Desarrollo e Inversiones de la Multigremial. En esta instancia los invitamos a reflexionar y analizar de qué forma atraer las inversiones para la urgente reactivación de nuestra región. Esta actividad está siendo transmitida a través de la plataforma del medio regional sabes.cl. Antes de comenzar, saludamos a quienes hoy nos acompañan. Javier Sepúlveda, Seremi de Economía. Jorge Sabac Villalobos, vicerrector de la Universidad San Sebastián, sede Concepción, y director de la CPC Biobío. Ronald Ruff Wilkomirski, gerente general de la Cámara de la Producción y del Comercio CPC Biobío. Directores de la Multigremial. Agradecer especialmente también a nuestros expositores, José Barrales Ruiz, doctor en Economía y académico de la Universidad San Sebastián. Ramón Barúa Costa, director ejecutivo de Aclara. María Olivia Recart Herrera, ex subsecretaria de Hacienda. También a nuestros estudiantes y especialmente a todos quienes aquí se encuentran presentes. Para iniciar este conversatorio, dejo con ustedes al vicerrector de esta Casa de Estudios y director de la CPC Biobío, señor Jorge Sabac. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero, a nombre de la Universidad San Sebastián, dar la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre un tema tan relevante como es el de las inversiones en nuestra región, saludando especialmente a don Javier Sepúlveda, que es nuestro Seremi de Economía de la región del Biobío, saludar a don Ronald Ruff, que es gerente general de la Cámara de la Producción y del Comercio, y a todos los directores que también están aquí presentes, saludar a María Olivia Recart, que es ex subsecretaria de Hacienda. En otras oportunidades yo era diputado, ella era subsecretaria, y con Andrés Velasco iban a conversar con nosotros para ver cómo lograr aprobar la ley de presupuesto y tantas otras cosas. Grandes recuerdos, María Olivia, de esa época. Saludar también a Ramón Barúa, director ejecutivo de Aclara, y don Rodrigo Díaz, que se va a incorporar en algún momento también, y muy especialmente a todos nuestros invitados. Saludar también a Luis Felipe Slía, nuestro director de la Facultad de Economía, y a don José Barrales, que es doctor en Economía y que va a hacer una exposición también sobre la relevancia de las inversiones. Con posterioridad a la pandemia, la inversión en la región del Biobío ha ido decayendo sostenidamente. Una lamentable situación que queremos revertir por el impacto que eso tiene, ¿no es cierto?, en el desarrollo de una región que siempre históricamente ha sido líder en el país, en el desarrollo. La idea, ¿no es cierto?, es que nosotros también, en conjunto con la Cámara de la Producción y el Comercio, que convoca a los principales actores en la industria y en la academia, podamos reflexionar y hacer un aporte para poder revertir esta situación. De ahí este encuentro que nos permite, ¿no es cierto?, reflexionar. Tendremos un conversatorio aquí con actores relevantes para ver cómo poder revertir esta situación y poder reactivar la economía regional. Yo sé que se han hecho muchas cosas importantes, inversiones como el proyecto MAPA, que es un proyecto que ya lleva 3 años de desarrollo y que ha tenido un impacto también en el desarrollo regional. Pero a la vez hay muchos otros proyectos que por diversas razones no llegan a buen puerto, y eso ciertamente sabemos que para poder llegar a buen puerto hay que pasar muchas barreras, muchas restricciones de todo tipo que son necesarias, pero así todo pasa el tiempo y no se concretan las inversiones. Por eso que esta es una buena instancia también para poder reflexionar sobre eso. Nosotros como Facultad de Economía y Negocios de nuestra sede también hemos realizado investigaciones y trabajo en esa materia.
y es por eso que el doctor Barrales también nos va a contar un poco sobre eso, y muy contentos de poder contribuir e impactar también en la solución de un problema relevante, como es el tema económico y el tema de la inversión en nuestra región. De manera que bienvenidos y que tengamos una provechosa jornada esta mañana aquí en nuestra sede. Muchas gracias y bienvenidos. Agradecemos las palabras del vicerrector de la Universidad San Sebastián, sede Concepción, y director de la CPC, Jorge Sabag. Desde los inicios de la Cámara de la Producción y del Comercio CPC Biobío, ha sido un actor relevante para la actividad productiva regional, realizando un trabajo conjunto público-privado para propiciar espacios que vayan en beneficio del progreso social, económico y político de la región del Biobío. Invitamos a Ronald Ruff, gerente general de la multigremial, para que nos comente más al respecto. Bienvenido. Muy buenos días. Me sumo a los vocativos. Un saludo a las autoridades, al vicerrector, a los directores de la Cámara y a los profesores y académicos de la universidad y a todos quienes están presentes. ¿Por qué cuando la Cámara de la Producción, que es la representante del sector privado regional, habla sobre la necesidad de tener más inversiones? La verdad es que de repente la palabra inversiones es como una nube, ¿no? Para quienes vivimos en la región o en el país y no estamos cerca de este lenguaje, muchas veces la palabra inversión es una cosa como rara, como que es de otro, digamos. Y yo quiero explicarlo de alguna forma más bien práctica. Las empresas que están hoy día, de todos los tamaños, desde las empresas de una persona hasta las grandes empresas, ya tienen el personal contratado, ya tienen el personal adecuado. Por tanto, cada año, cuando aparecen nuevas generaciones, que todos los años son decenas de miles de jóvenes que requieren un lugar para trabajar, porque no todos van a ser empresarios. Ojalá la mayor cantidad lo pueda hacer, porque además va a contratar a otras personas. Pero ¿qué pasa con todos los jóvenes que saliendo de sus estudios, los estudios que sean, pero van al mercado laboral? ¿Quién los contrata? Esa es la pregunta. ¿Dónde van si las empresas ya tienen sus cargos listos? Entonces, es ahí donde la inversión juega el rol principal. Y la inversión es aquella empresa o aquellas empresas que hacen crecer, por ejemplo, un departamento, y con eso van a tener un espacio donde tienen que contratar más personas. Y al crecer ese departamento requiere que finalmente, quizás lo más probable, es que va a haber que tener bodegas nuevas, y eso va a significar que va a tener que tener logística nueva, y eso empieza a hacer funcionar no solamente a las personas que van a contratar, sino que a todo el ecosistema de la economía que está a los alrededores de estas empresas. Y a los alrededores me refiero a comuna, provincia y región. Esta multigremial promueve desde el año 1927, es decir, hace 96 años de existencia, siempre con el mismo eslogan, con la misma raíz, con el mismo arraigo, que es promover las inversiones. Sabemos que promover las inversiones va finalmente al bienestar de las personas. Y cuando hablamos de inversiones, siempre hemos solicitado tanto al gobierno, al Estado, que también hagan un aporte en inversiones estatales. Pero no solamente les pedimos que hagan las inversiones, dado que la estadística nacional dice que el 70% de las inversiones en Chile son privadas. Pero estos privados necesitan tener incentivos, y los incentivos vienen en general de políticas públicas. Por tanto, lo que se requiere en el fondo son las condiciones para que los inversionistas que van a asumir el riesgo lo hagan. ¿Cómo? Con certezas
al máximo en términos jurídicos. Es decir, si yo cumplo con la ley, si yo presento un proyecto y cumple con la normativa y es aprobado, legalmente y socialmente aprobado, no podemos terminar judicializando nuestros proyectos. Los proyectos se tienen que llevar a cabo. Son necesarios para el país. Esta es la mejor fórmula que se ha encontrado en el mundo para poder tener una buena vida, una buena calidad de vida, el desempeño y el esfuerzo de cada uno de nosotros. Hoy día, lamentablemente, estamos viendo que hay problemas de seguridad. Los problemas de seguridad finalmente inciden en quienes invierten. No se olviden que los inversionistas son personas, igual que los que estamos aquí hoy día. Son personas. Y esas personas toman decisiones en base a lo que sienten a su alrededor y en la economía nacional. Entonces, cuando los resultados económicos no están bien, no solamente nos traerá los efectos económicos deseados, sino que va a traer, por todo lo que les he comentado, va a traer problemas sociales, lo que se va a traducir en una insuficiente creación de puestos de trabajo, por lo que ya les he comentado, menores oportunidades, un estancamiento en la reducción de la pobreza y la desigualdad, además de escasos recursos para financiar las innumerables demandas sociales. Con esto cierro. No nos olvidemos que el Estado necesita ingresos, lo que es correcto. Ellos necesitan ingresos ¿para qué? Para entregar beneficios públicos, partiendo por carretera, áreas verdes, vivienda, ¿cierto? Hoy día los bonos de ayuda que han salido producto de la pandemia salen del bolsillo del Estado, y el Estado ¿de dónde saca sus ingresos? De los impuestos. ¿Y quiénes pagan impuestos? Los privados. Y los privados que somos personas, que somos ejecutivos de empresas, y las empresas. No me quiero detener más en esto, les agradezco mucho su atención y espero que este mensaje desde la CPC les llegue a ustedes, por sobre todo pensando en que el futuro se construye con esfuerzo. El futuro no somos necesariamente nosotros, son nuestros hijos y nuestros nietos. En ellos tenemos que pensar. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Ronald Ruff, gerente general de la Multigremial. A continuación, les presentamos a nuestro primer expositor, José Barrales Ruiz, doctor en Economía por la Universidad de Utah, máster en Economía de Recursos Naturales y del Medio Ambiente y docente investigador de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, José. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es siempre muy interesante conversar acerca de temas regionales. Al menos en mi experiencia, he tenido el placer de compartir con académicos que han tenido un verdadero entusiasmo por entender los datos regionales. Entonces, lo que les voy a tratar de mostrar, además de las inversiones, un poquito también aquellas iniciativas que hemos llevado como académicos de distintas universidades y con apoyo del gobierno regional, para poder tratar de entender un poquito los datos. Primero, me gustaría mostrarles un poquito cómo se ve el crecimiento en la inversión a nivel nacional. Aquí tengo un gráfico aquí está el puntero, aquí tengo un gráfico del crecimiento anual en la inversión en línea azul, desde el 97 hasta la fecha. Y como ustedes pueden ver, tiende a fluctuar bastante este crecimiento anual, tiene bastante amplitud, y también acá dejo algunas barras con los crecimientos promedio en estos periodos. Entonces es bastante heterogéneo los crecimientos sostenidos durante ciertos periodos en promedio. Ahora, otra cosa que grafico acá es el crecimiento del PIB nacional. Y como pueden ver, la correlación que existe entre el PIB y la inversión es bastante alta, ¿ya? Es relativamente fácil de ver de que tienden a correlacionarse, aunque la inversión tiende a ser más amplia,
tiende a tener mayor amplitud que el PIB. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros, por ejemplo, tratando de entender el estado de la economía regional en este caso, quizás podríamos también entender de alguna forma cómo se mueve la inversión regional. Ahora, ¿qué podemos decir de la inversión regional? Primero, no podemos decir mucho porque no existen muchos datos para entender la inversión regional. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, ¿qué es la inversión? Es básicamente una empresa pensando en que tiene que llegar a un nivel de capital óptimo en algún futuro y para eso tiene una serie de gastos en los distintos periodos que son la inversión para llegar a ese capital objetivo en algún tiempo posterior. Y la verdad es que nosotros a nivel regional no hay demasiada información. De hecho, si vamos al sitio del Banco Central, que recientemente ha publicado o ha estado publicando el PIB regional, no vemos la cuenta de inversiones ahí, ¿ya? Sin embargo, podemos tratar de entender un poquito cómo se va a comportar la inversión o lo que esperamos desde algunos datos a los cuales sí tenemos acceso a nivel regional. Por ejemplo, podemos ir al sistema de evaluación ambiental y podemos ver los proyectos aprobados desde el 2010 hasta la fecha y aquí están millones de dólares y están diferentes sectores donde de forma importante está, por ejemplo, aquí el sector forestal y después en naranjo está el sector de energía, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que podemos tener acceso a esta información, estos proyectos tampoco nos dicen mucho acerca de cómo se comporta la inversión en el mediano y corto plazo, porque justamente la inversión es cuando se ejecutan estos proyectos y acumulan de alguna forma capital. Lo mismo ocurre si vemos los proyectos en calificación, nos da una figura, por ejemplo, aquí está energía y acá está proyectos inmobiliarios, nos da en el 2022 y 2023, nos muestra un poquito qué es lo que podría pasar de aquí, pero al muy largo plazo. Otra forma de ver esto, pensando un poquito más en el corto plazo, es ver algunos datos regionales que nos podrían correlacionarse un poco con la inversión regional, que es una variable no observable por nosotros, ¿ya? Y aquí a propósito les les muestro los permisos de edificación y se los muestro de esta forma simplemente para que vean la realidad de los datos regionales. Los datos regionales son ruidosos, tienden a cambiar mucho, a fluctuar mucho, y estos datos la verdad es que se ven bastante bien comparados con otros en que las fechas de publicaciones cambian, las frecuencias en las cuales se publica son trimestrales, mensuales, etc. Y entonces este es el tipo de datos que nos vamos a encontrar a nivel regional, que es bastante difícil entender algún patrón de ello. Sin embargo, si uno los mira muy de cerca y, por ejemplo, toma el promedio de los permisos de edificación en forma semestral, ya empieza a ver algo, ¿ya? Por lo tanto, es necesario, aunque sea tomando promedio, es necesario modelar un poco los datos para poder hacer sentido de ellos, para poder resumirlos. Sin embargo, otro problema más es que si yo tomo los mismos permisos de edificación y los correlaciono con la inversión a nivel nacional, no hay una correlación significativa. Y el único que se correlaciona un poco más es el dato en superficie autorizada no habitacional, pero es muy baja, casi no significativa. Por lo tanto, nuevamente, estos permisos no nos entregan una muy buena correlación con respecto a qué podría estar pasando con la inversión regional. Y entonces, aquí entra el PIB. El PIB es probablemente, como la inversión regional no es una variable observable, el PIB probablemente es nuestra mejor proxy para poder entender qué es lo que podría estar pasando en el corto y en el mediano plazo acerca de la inversión. Aquí tengo el gráfico del crecimiento en el PIB regional que está siendo publicado por el Banco Central. Se demoran 3 meses aproximadamente. Hace un par de años atrás se demoraban mucho tiempo, más un año, ¿ya? Y por lo tanto era muy difícil entender lo que estaba pasando con la región. Y aquí está la evolución, ¿no es cierto?, que nosotros ya hemos visto, ¿no es cierto?, que parece como que alguien metió un número mal, se le fue un 0, ¿no es cierto?, extra, pero esta es la bajada del 2020 y esta es la subida del 2021 y lo que está ocurriendo ahora, ¿ya? Entonces, podríamos quizás tomar esto como una primera proxy para poder tratar de entender inversión en el corto y mediano plazo. Sin embargo,
Sin embargo, también lo que me gustaría resaltar en este momento es que las estructuras regionales parecen ser distintas, como todos sabemos, a la estructura nacional. Por lo tanto, tomando datos nacionales, probablemente estaríamos equivocados al tratar de entender bien la relación de la inversión o la relación de las condiciones económicas en la región. Por ejemplo, acá grafico el PIB nacional en crecimiento y el PIB regional en naranjo. Y como pueden ver, al parecer en estas circunferencias rojas, podemos ver un cierto patrón. Pareciera ser que tendemos a caer un poco antes de lo que cae el PIB nacional, que está en azul, pero después parece que tendemos a crecer antes y por un tiempo relativamente sostenido, ¿ya? Y mi pregunta entonces, y lo dejo con esta pregunta, bueno, ¿qué es lo que estamos observando al final de los datos? Estamos observando que en naranjo está el PIB regional, estamos por debajo o estamos desacelerándonos, ¿no es cierto?, por acá, más que el nivel nacional. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿deberíamos esperar que ya que quizás tocamos fondo, salgamos mucho más rápido que a nivel de país, igual que en el patrón que se ve acá? Bueno, la verdad es que no podemos saberlo, pero parece ser que es un patrón que se tiende a repetir. Lo mismo se ve en forma más clara si calculo el diferencial o la brecha entre el crecimiento de nuestra región y del PIB nacional. Si tomo este diferencial de crecimiento, si estamos en la parte negativa del gráfico, aquí está el 0, entonces esto nos muestra en los periodos en que crecimos menos que el país. ¿Ya? Y si estamos arriba del 0, esto nos muestra los periodos que crecimos más que el país. Y lo que nos muestra esta figura es básicamente lo que vimos antes. Tendemos a tener periodos en que crecemos menos que el país, pero después tendemos a tener periodos sostenidos en que crecemos más que el país. Y eso parece ser bastante cíclico. Y entonces, nuevamente, la pregunta es, bueno, ¿irá a pasar esto al final de los datos o proyectando estos datos? Ok, déjenme conversar un poquito acerca de los datos regionales entonces. Primero, lo malo. No hay tantos como deseamos, eso siempre es así. Nunca tenemos todos los datos que nos gustaría tener para hacer inferencia. Usualmente contienen mucho ruido, por eso les mostré los datos de permisos de edificación, para que vieran lo ruidosos que son y que es difícil hacer inferencia de ellos. Imagínense si tienen muchos más datos que hoy día están disponibles y todos ellos se comportan más o menos similar, es muy difícil hacer inferencia pensando en un solo índice de actividad económica. Lo otro es la frecuencia y la disponibilidad o la oportunidad con la cual se publican los datos. Muchos datos primero son trimestrales, otros son semanales, otros mensuales. Además de eso, algunos se demoran en ser publicados algunos meses, otros algunos trimestres. Entonces tenemos mucha heterogeneidad. Para mí, que me gustan mucho los datos, esos son datos perdidos, ¿ya? Entonces ese es un problema de los datos regionales y que siempre vamos a tener. ¿Qué es lo bueno? Primero, que existe información y cada vez está más disponible. El Banco Central, el INE, todos estos entes están cada vez poniendo a disposición más datos en forma más uniformada, mucho más fácil de extraer. Hoy día, desde el Banco Central, al menos que es la página que yo más visito, es muy fácil extraer indicadores regionales, ¿ya? Entonces eso es súper bueno. Y además, siendo positivo siempre, ¿no es cierto?, esta disponibilidad cada vez va a ser mayor, ¿ya? Y por lo tanto, aunque tenemos que jugar con que los datos son ruidosos, tenemos que algunos se publican antes o después, sí vamos a tener cada vez datos más uniformados y mayor disponibilidad de ellos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, al menos desde el punto de vista de la academia, es tratar de ver métodos para entender estos datos regionales con sus problemas inherentes. Y entonces, bueno, lo que les comentaba antes, es complejo obtener conclusiones desde datos regionales porque, como es bien sabido, a nivel macro, muchos shocks tienden a promediarse y por lo tanto no aparecen tantos saltos y tantas disrupciones, ¿no es cierto? Mientras que a nivel regional estos shocks no tienden a desaparecer por la estructura propia de la economía regional, ¿ya? Y entonces necesitamos modelamiento para entender de forma oportuna qué es lo que está pasando con nuestra región. Y adicionalmente tenemos que tratar también de tener herramientas para evaluar impactos, ya que, como vimos anteriormente, el ciclo económico del país parece estar desincronizado, tiene ciertas partes que están desincronizadas con el ciclo regional. Y eso
mi hipótesis es que responde a las estructuras propias de nuestra región y que por lo tanto tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar shocks, evaluar el efecto de distintas inversiones. Entonces, déjenme comentarles algunas iniciativas en las que estoy participando en conjunto con distintas universidades amigas y con un apoyo importante del gobierno regional a través de proyectos FIC. El primero de ellos es un índice sectorial de actividad económica y es un índice que lo que trata de hacer es predecir de alguna forma el PIB regional. Entonces, por ejemplo, acá les dejo yo la última predicción que estamos haciendo, que es para el PIB desde enero a marzo, y deberíamos crecer en forma regional más o menos 0%. ¿Ya? Para la industria deberíamos decrecer un 1,9% en forma anual. Para comercio deberíamos crecer en un 1,47% y servicios deberíamos crecer un 2,18%. Y aquí ustedes pueden ver las evoluciones del PIB en azul y el resto de los componentes. ¿Ya? Este es un trabajo que hemos hecho en conjunto con la Universidad Católica de la Santísima Concepción y el apoyo del gobierno regional. Otro índice, este índice, como intenta seguir al PIB regional, es de carácter trimestral. ¿Ya? Sin embargo, dentro del mismo proyecto, otro índice con el que estamos trabajando es un índice que llamamos el índice de desempeño económico, que es un índice mensual. Y este índice lo que hace es tomar todos los índices disponibles para la región, usualmente tomamos 21, tienen muchos que ver con producción, pero también podríamos incluir incluso percepciones, que sería un componente muy importante para incluir dentro de este índice, y lo que hace entonces es calcular de alguna forma el crecimiento en el estado de la región. Y esto está desde el 2022, está en forma mensual hasta marzo del 2023, donde experimentamos una pequeña caída según nuestro índice. Pero adicionalmente, este índice tiene la gracia de mostrar cuáles son los factores, de alguna forma, agrupamos nuestros índices, los distintos índices que utilizamos dentro de nuestro modelo para poder, en actividad económica, consumo, comercio exterior, movilidad, mercado del trabajo, sector financiero, y podemos ver cuáles son los sectores que afectan a la bajada, por ejemplo, con respecto al promedio regional y que mueven entonces, están empujando nuestra condición económica hacia abajo o hacia arriba. Entonces tenemos distinta heterogeneidad acá. Por ejemplo, en el caso de marzo tenemos que lo que está empujando por abajo del promedio de crecimiento regional, que es alrededor de un 2%, es básicamente la actividad económica, el consumo, y en verde está el mercado del trabajo. Adicionalmente, en otro FIC que estamos trabajando, que se llama Laboratorio de Evaluación de Competitividad del Biobío, también con financiamiento del gobierno regional, estamos creando una matriz de insumo-producto para la región del Biobío. Nuevamente, esta matriz, ¿cuál es la gracia de esta matriz? Es que nos muestra las interrelaciones entre los productos y los sectores, ¿ya? Y por lo tanto lo que nos va a permitir es poder medir impactos, ya sea de shocks externos o de diferentes iniciativas de inversión. ¿Ya? Eso es súper importante porque claramente la estructura regional es distinta a la estructura nacional. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos que tener nuestros propios métodos basados en nuestra realidad. Por ejemplo, aquí está uno de los primeros resultados que hemos tenido en una matriz regional de 12 productos por 12 sectores. Esto se pretende ampliar hasta 50 productos y 50 sectores. Y aquí simulamos un aumento en un 1% de la producción de la industria manufacturera, y aquí al fondo, no alcanzo a ver muy bien, pero ustedes pueden ver los efectos derrame que esto tiene sobre el resto de los sectores en la economía. Entonces ustedes pueden ver que por un 1% de este shock de la industria manufacturera tendría efectos distintos sobre el resto de los sectores. Aquí están los 12 sectores, y no solamente en producción, sino que también podemos ver los efectos sobre el empleo. Perdón, ahora sí.
Bueno, como conclusión, aunque por ahora no podemos saber mucho de la inversión regional, al menos de corto y mediano plazo, un primer paso es tratar de entender muy bien cómo evolucionan las condiciones de nuestra región, y de esa forma quizás esto está muy correlacionado con cómo se mueve la inversión. Probablemente la inversión fluctúa más, tiene más amplitud en su movimiento. Por lo tanto, es súper importante que estas iniciativas, creo yo, que son importantes a nivel regional, se sigan haciendo, y esto es un ejercicio que tiene que hacerse, creo yo, desde la empresa privada, el gobierno regional y la academia. Yo creo que si juntamos esos tres sectores para poder hacer este tipo de trabajo, podemos tener muy buenos resultados, como ustedes lo han visto. Ya tenemos índices andando, proyecciones, podemos hacer evaluaciones de impacto, así que... ¿Se avanza esto? Ahora sí. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Barrales por su interesante presentación. Nuestro siguiente invitado es Ramón Barúa Costa, director ejecutivo de Aclara, licenciado en Economía de la Universidad de Lima y MBA de Columbia Business School. Además, se ha desempeñado como director general de Fosfatos del Pacífico S.A., gerente general de las operaciones mexicanas de Hochschild y director general adjunto y director financiero de Cementos Pacasmayo. Dejamos con ustedes a Ramón Barúa. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias a la CPC, muchas gracias a la Universidad de San Sebastián y a todos sus equipos por invitarnos, por organizar este conversatorio que encuentro muy útil y muy oportuno. Pero sobre todo quisiera agradecer la presencia y destacar la presencia de algunas vecinas y vecinos de Penco que nos acompañan hoy día, muchos de ellos líderes sociales, líderes en la comuna. Y el hecho de que estén acá, pues para mí representa un montón. Muchas gracias por venir. Les quiero contar sobre nuestro proyecto de tierras raras. Nosotros empezamos con una idea, ¿no? Una idea que era ver cómo podemos contribuir a tener un mejor planeta, cómo podemos usar nuestro talento, todas las cosas que hemos aprendido, el acceso que tenemos empresarial para realmente contribuir y hacer algo mejor, ¿no? Buscamos yacimientos por todas partes del mundo y nos encontramos de que las mejores tierras raras del planeta pues se encuentran ni más ni menos que en Penco. La naturaleza las puso en Penco. El reto enorme, ¿no? Y ahí es donde el planeta se encuentra en una encrucijada, porque obviamente todos queremos combatir el cambio climático, y no todos estamos muy convencidos, ¿no es cierto?, sobre los impactos que puede tener la minería, ¿no? Siempre esta duda está en el ambiente. Y aquí nosotros, ¿no?, frente a esa encrucijada, nos dedicamos a investigar, trabajar mucho con la academia local, con la academia internacional, para encontrar una solución a este problema, y en Aclara estamos convencidos pues, que hemos llegado a una respuesta contundente a este respecto, y eso es un poco lo que les vengo a presentar, ¿no? Cómo hemos logrado hacer un proceso ambientalmente y socialmente muy amigable a fin de conseguir aquellos metales que son críticos para la lucha contra el cambio climático. Esto no solamente es un imperativo moral, ¿no? Creo que a nadie le queda duda de que tenemos que defender el planeta. Es también una enorme oportunidad de negocios, ¿no? Y eso amarra con el conversatorio que tenemos hoy día. El mundo está cambiando, no solamente en la parte de las temperaturas, sino también económicamente. Vamos a dejar de lado, ¿no?, en el futuro cercano, utilizar gasolina, petróleo como combustibles, y vamos a pasar a utilizar energías limpias. Y eso inevitablemente va a hacer de que hayan países ganadores, países perdedores, ¿no? Chile está en una posición magnífica, lo sabemos, con el litio, el cobre, ahora se suman las tierras raras, el hidrógeno verde. ¿Y qué queremos para Chile, ¿no? ¿Dónde queremos que Chile esté? Esté entre los ganadores, esté entre los perdedores, y está en nuestras manos. Realmente los recursos naturales lo tenemos.
Chile el nivel de capacidad de innovación académica que tiene y particularmente el Biobío, ¿no? El Biobío, sin duda, nosotros nos hemos encontrado que es un tremendo polo de innovación. Hay mucho talento gracias precisamente a las tremendas universidades que se encuentran aquí. Entonces, se dan todos los ingredientes. Está en nuestras manos ahora convertir, digamos, lo que la naturaleza nos ha otorgado, lo que hemos logrado con nuestro esfuerzo, convertirlo pues en una verdadera oportunidad para Penco, para el Biobío, para Chile y para el planeta. Eso es lo bonito y lo atractivo del proyecto que les voy a presentar. ¿Para qué sirven las tierras raras? ¿No? Esa es la primera pregunta importante. Las tierras raras son 17 elementos, pero hoy día nos enfocamos básicamente en 4, ¿no? Que son, a ver, después les voy a preguntar si se acuerdan de los nombres, pero son neodimio, praseodimio, disprosio y terbio. ¿Y por qué son importantes? Porque en un mundo que va a ser más eléctrico, estas tierras raras pueden formar magnetos permanentes. Ojo que eso no quiere decir de que las tierras raras en sí mismas sean magnéticas, ¿no? A veces mis hijos, por ejemplo, pensaban, cuando ellos van a la playa, en la arena, juegan con los imanes y se pega el mineral de hierro, ¿no? Eso no va a ocurrir con las tierras raras, ¿no? Ahí tiene que seguir todo un proceso, digamos, tecnológico para que eso ocurra. Pero estas tierras raras van en los magnetos que van en los motores, sobre todo en los vehículos eléctricos, ¿no? Uno tiene una batería, la batería genera electricidad, esa electricidad llega a través precisamente de cables de cobre al motor, se genera electromagnetismo y eso hace que el vehículo se mueva. Entonces ese movimiento está en función a la cantidad de energía que puede haber en esa batería. Si nosotros ponemos magnetos permanentes vamos a generar mucho más movimiento. Lo mismo ocurre en las turbinas eólicas. Hay otros elementos también, y eso lo dejo como inquietud. Por ejemplo, está el caso del litrio. El litrio es poco importante hoy día, se usa para aleaciones del acero. Pero ¿qué ocurre? Que en el Biobío tenemos una industria siderúrgica importante. Entonces ahí surge también una línea de investigación. ¿Qué podemos hacer con las otras 13 tierras raras que van a estar disponibles, ¿no es cierto? Y donde todavía existe la oportunidad de generar mucho valor agregado. Es una inquietud que se las dejo a las universidades, a la Universidad de San Sebastián, para empezar a investigar qué más podemos hacer con ellas. Perdón. Este es un proyecto que tiene algunas características súper importantes, algunas relacionadas a su extracción. Por ejemplo, yo a veces me peleo un poco, ¿no? Nosotros nos conocen en Penco, ¿no? Nos conocen como la minera, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué la minera? ¿No? Discutamos sobre ese concepto. Claramente somos una empresa que tiene concesiones mineras y que va a extraer minerales, pero ¿ustedes alguna vez han escuchado de una empresa minera que no use explosivos, ¿no? Segundo, que no utilice etapas de chancado y de molienda. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de alguna minera que no tenga un tranque de relaves, ¿no? Son características únicas de nuestro proyecto. Nosotros vamos a reciclar además el agua con una eficiencia del 95%, y ahora les voy a contar una noticia reciente que realmente es impresionante. El 5% que nos falta lo vamos a tomar de aguas recicladas. Eso es algo que en el Biobío hasta ahora no había ocurrido, ¿no? Somos la primera empresa en el Biobío que va a utilizar las aguas, que hoy día es bio, ¿no? Luego son aguas domésticas que luego de ser tratadas están dispuestas en el mar. Ese es el agua que nosotros vamos a comprar a un costo no menor, porque además hay que transportarla hacia el lugar de la faena, pero es la decisión más cara, sí, pero es la decisión correcta, ¿no? Porque el proyecto anterior tomaba el agua del estero Penco, algo que nosotros no podíamos permitir y para lo cual hemos encontrado una solución, como digo, cara para el proyecto, pero correcta desde el punto de vista ambiental, y no hemos dudado en hacerlo. Entonces, queda esa pregunta en el aire, ¿no? ¿Seremos realmente una minera? ¿No? No la voy a responder, pero les dejo la inquietud. Y al fondo pusimos también algunas de las iniciativas. El Banco Mundial desarrolla un concepto que se llama el Climate Smart Mining, ¿no? Como una minería consciente con el medio ambiente, para quienes es importante el cuidado del paisaje, es importante los procesos de revegetación y es importantísimo la relación con la comunidad. Y son todos aspectos que nuestro proyecto está atendiendo directamente. Ahora les cuento un poco más de detalle en qué. El caso del agua, bueno, se los comentaba, le hemos dedicado una lámina completa porque es algo de lo que nos sentimos muy, muy orgullosos. Nos peinamos toda la región de Concepción, todas las zonas vecinas
adyacentes a nuestro proyecto para buscar la mejor solución. La encontramos con el equipo de Desvío, que la verdad, espectacular la predisposición, digamos, hacia buscar soluciones de economía circular, ¿no? Y hemos encontrado esta alternativa que, como les digo, cuida la naturaleza y le da un uso a agua que estábamos realmente, casi diría, desperdiciando. Perdón, se dispara rápido este es nuestro proceso, ¿no? No voy a entrar a describirlo en detalle. Hemos puesto ahí un par de premios que hemos ganado recientemente. Son premios relacionados a la innovación y relacionados a la sostenibilidad. Son premios internacionales. Y yo creo que es el principio, ¿no? Creo que vamos a recibir muchos premios más alrededor de este proceso, que hoy por hoy es único en el mundo. Lo hemos patentado, está patentado en Chile, en Estados Unidos, en Brasil, en la China lo hemos patentado, porque ofrece una solución, como les decía, para poder producir tierras raras limpias. Aquí quisiera también ahondar en un concepto importante, ¿no? Que también está relacionado con el tema de inversión, que es, en Chile nos preocupa mucho el poder generar valor agregado. No queremos ser un país extractivista, queremos ser un país que genera valor agregado. En este proceso hay muchísimo valor agregado. ¿Por qué? Porque si bien los compradores de estas tierras raras van a buscar el átomo, la molécula, ¿no? Les he contado el neodimio, el praseodimio, disprosio y terbio, para ellos va a ser bien importante cómo ha sido extraído ese mineral. Y no van a pagar lo mismo por un mineral extraído de manera, digamos, ambientalmente sucia, como sabemos que ocurre en el Asia, en otros países, comparado con un producto que es muy limpio como el nuestro. Y va a haber un precio diferenciado, y va a haber un precio preferencial, es decir, va a haber un valor agregado que nosotros ya estamos contribuyendo con el proceso que hemos desarrollado. Y aquí aprovecho también para hacer un paréntesis del proyecto y hablar un poco sobre Chile y sobre las oportunidades que tenemos, ¿no? Nosotros vamos a producir, luego de estas etapas, vamos a producir un concentrado de tierras raras. Ni siquiera las vamos a separar en las tierras raras individuales. Y ahí hay una oportunidad, ¿no es cierto?, de decir, oye, ¿por qué no ponemos una planta de separación en Chile? De hecho, participamos en un concurso para obtener fondos de Corfo, los hemos recibido. Con esos fondos hemos hecho un convenio con la Universidad de Concepción, con quienes tenemos una planta piloto hoy por hoy, a fin de ver cómo convertimos eso también en un negocio. Sin embargo, como les decía al inicio de la presentación, estas tecnologías verdes no son solamente importantes para Chile, son importantes para el mundo. Y esto es una carrera que ya empezó, ¿ya? Les describo un poco la situación. En esta etapa de separación hay una empresa americana que se quiere asociar con nosotros, ¿no? Ellos tienen la tecnología de la separación. Entonces yo le digo, bueno, hagámoslo en Chile, ¿no? En Chile hay muchísimo interés por generar valor agregado. Entonces me dice, mira, Ramón, ok, considerémoslo, pero te quiero contar lo que nos ofrece hoy día el gobierno americano, ¿no? Entonces me dice, de entrada nos dan los primeros 20 millones de dólares, ¿no? Los aporta el gobierno americano para que nosotros podamos hacer el desarrollo. Segundo, ¿no? El gobernador del estado de Luisiana, ¿no? Que es donde ellos quieren poner la planta, hemos estado la semana pasada con él y nos ha llevado a 20, no 19 y no 21, a 20 lugares distintos que ya están preaprobados, con todos los permisos listos, ¿no es cierto?, para que nosotros vengamos y nos instalemos mañana. Y me dice, ¿tú puedes hacer lo mismo en Chile? Y le digo, lamentablemente no, yo creo que tendremos que pasar por una etapa de permisos. Bueno, ¿cuánto demoraría eso? Le digo, yo calculo unos 3 o 4 años. Entonces, me dice, los minerales, no, el procesamiento lo necesitamos, en realidad para tenemos que estar en producción en el año 2025, es imposible llegar. Entonces, ¿qué les quiero mencionar con esto? Hoy día, entre Europa, Estados Unidos, Japón y Australia, nosotros hemos cuantificado cerca de, miren, no sé si todo el mundo va a entender este número, son 500 billones de dólares que están disponibles de los gobiernos a fin de ser invertidos, ¿no?, en este tipo de tecnologías, para usar las tierras raras. Entonces, ¿podemos participar como Chile? Absolutamente que podemos. Como decía, tenemos las universidades, el talento, los minerales, pero tenemos que
reaccionar de una manera mucho más rápida, mucho más agresiva, para poder competir, digamos, con estas potencias mundiales que identifican esto como una oportunidad de negocio también. Nosotros ya estamos en esa carrera. Esta es una inversión que ya hemos llevado a cabo. Esta es la planta piloto o el centro demostrativo de tierras raras que hemos construido en San Pedro. Estamos extendiendo invitaciones a aquellos que quieran venir a conocerlo y venir a verlo. Parte del equipo de Penco que nos acompaña hoy día ya está trabajando en este centro demostrativo. Vamos a estar operando en los meses de junio, julio. Vamos a generar las muestras que son necesarias para empezar a conversar sobre acuerdos comerciales. Y esto va a ser una demostración pues, obvia y evidente de las cualidades ambientales de nuestro proceso, ¿no? Creo que no va a quedar absolutamente ninguna duda de que podemos producir tierras raras limpias con este centro demostrativo. Este es el área donde llevaríamos a cabo la extracción de las tierras raras. Al centro de la imagen se ve el relleno sanitario de Semarc. La ruta que ven ustedes al centro es la ruta del Itata. Se ven varios puntitos blancos, esas son las plataformas de la industria forestal. Este es un predio muy activo, más del 90% de este predio está cubierto por pino y eucalipto. Y las áreas verdes que ustedes ven ahí son las áreas de extracción, ¿no? Como ven, ninguna en ningún momento va a ser más grande que el relleno sanitario. Y la idea es hacer una extracción secuencial. ¿Qué quiere decir? Que donde ustedes ven año 1, 2, durante los primeros 2 años, es donde vamos a estar extrayendo de manera muy superficial. Las arcillas se presentan básicamente en los primeros 20, 25 metros. Vamos a cuidar el área vegetal para luego las arcillas, como no las hemos chancado y no las hemos molido, es decir, no hemos cambiado sus propiedades físicas, para nosotros va a ser muy fácil retornarlas al lugar donde las extrajimos y nos hemos comprometido a sembrar especies nativas, de tal forma de que todas las áreas verdes, conforme vayan cerrándose, como les decía, secuencialmente, van a ir quedando como un bosque de preservación. Hemos creado ya una fundación a quien pensamos donar estas áreas verdes para que puedan quedar para la posteridad, ¿no? Y ¿no? Vivir ese valor de la sustentabilidad, que es preocuparnos por nuestras generaciones futuras, ¿no? Por nuestros hijos, por nuestros nietos, que es finalmente uno de los valores importantes de Aclara. Acá hay una imagen del relleno, lo pongo nada más para que ustedes se puedan dar una idea de cómo se ve el predio. Nosotros la extracción la vamos a hacer en algunas zonas, incluso en la zona exactamente vecina al predio, ¿no? Hay uno de los lugares que se llama Luna, es donde vamos a estar nosotros. Hay también algunas zonas donde hay keule, no sé por qué se dispara tan rápido, no lo llevo a controlar. Bueno, hay algunas zonas donde hay keule. Nosotros tenemos 240 keules en las quebradas. Nosotros no vamos a tocar absolutamente, no solamente no vamos a tocar los keules, no vamos a tocar las quebradas y no vamos a tocar ninguno de los bosques que viven en esas quebradas. Más bien, como les decía, el impacto ecológico y de biodiversidad va a ser un impacto positivo, ¿no? Conforme vayamos avanzando y vayamos revegetando áreas que hoy día están sembradas con pino y eucalipto por bosque nativo. Esas imágenes del pudú me encantan porque este es otro aporte voluntario que hace la compañía. Vamos a poner un centro de reproducción del pudú. Justo mañana nos vamos con Nelson a ver, con Renata, nos vamos a ver una persona que ya está reproduciendo pudús en la región para ver qué podemos aprender de ellos y traerlo al proyecto. Y también hay una iniciativa muy grande y muy importante en Penco, ¿no? Que nosotros le hemos escuchado fuerte y clara, que es, queremos un parque para Penco. Por un lado tenemos las áreas de revegetación que vamos a hacer, pero eso, a ver, si bien, como decía, desde el punto de vista secuencial vamos a empezarlo a revegetar luego del año 1 o año 2, hay una necesidad de hacer algo mucho más rápido y más amigable, ¿no? Porque estas áreas de conservación no necesariamente son parques comunales. Entonces, hemos identificado una zona que estamos en proceso de comprar en estos momentos, donde vamos a hacer un parque muy cerca a la ciudad,
No sé si alguno de ustedes ha visitado el Parque Alessandri, que queda acá cerca también. La idea es hacer algo un poco con ese espíritu, crear algún anfiteatro, lugar donde la comunidad lo pueda utilizar para actividades, los chicos, con un espíritu parecido, como les digo, al Parque Alessandri. A mí me encantó y es un poco lo que quisiera tratar de replicar, obviamente también recibiendo recomendaciones de la comunidad. Aquí hay algunas cifras generales, solamente para enfatizar, ¿no es cierto?, que no somos una empresa minera, por lo menos no en el sentido convencional de la palabra, ¿no? Nosotros no vamos a usar explosivos, el consumo de agua, como les digo, a pesar de que es desvío, el consumo es mínimo de agua, la energía también, al no haber chancado y molienda, que son las dos etapas que más generan nuestro consumo de energía, realmente son 8 megawatts, es muy pequeño y, como les decía, sin tranque de relaves. ¿Qué estamos haciendo respecto a la parte comunal, la parte social? Ya hemos empezado a entrar en contacto con muchas organizaciones de Penco. Me ha sorprendido la cantidad de organizaciones que hay, pero estamos tratando de llegar a todas ellas. Nos hemos reunido ya con más de 75 organizaciones, reuniones con varias autoridades, diálogo, hemos hecho casas abiertas, hemos hecho una participación ciudadana anticipada. La cuarta fecha de esa participación fue aquí mismo, en la Universidad de San Sebastián, un gran éxito. Y respecto al empleo, ya estamos generando empleo, ¿no? En el slide anterior me salté, pero muchas de las noticias que ustedes ven que estamos publicando dice que vamos a invertir nosotros $130 millones en construir la planta. Eso es verdad, pero ya venimos invirtiendo cerca de $100 millones, ¿no?, en los trabajos de geología, de ingeniería. Aquí algunos ejemplos, ¿no? Ahora estamos trabajando en un estudio de factibilidad. Hemos contratado 49.000 horas hombres con Pares y Álvarez, la oficina acá del Biobío. Entonces, esos son trabajos reales para ingenieros reales ya en la región. En Aclara mismo somos más de 70 personas ya hoy día. En el centro demostrativo tenemos otras 60 personas, que son trabajos un poco más temporales, porque el centro demostrativo, digamos, tiene una vida limitada, y tenemos también a más de 20 pencones trabajando con nosotros, algunos de ellos presentes hoy día en esta sala, que ya están yendo a trabajar al centro demostrativo y que se están preparando porque, si bien el centro demostrativo, como digo, tiene una vida limitada, es el paso previo, digamos, para después, si es que construimos una operación, tener mano de obra calificada va a ser importantísimo para todos nosotros. Y esto también es bien importante, ¿no?, porque una de las cosas que más está afectando nuestro proyecto, lamentablemente tengo que decirlo, son las noticias falsas, ¿no? Y se dice de todo en Internet, y la verdad que con mucha pena, porque no hay cómo fiscalizar, ¿no?, gente que dice cualquier cosa que se les ocurre. Hay algunos que, en fin, no quiero ni entrar a esas cosas, porque la verdad es que es impresionante lo que algunas personas son capaces de decir. Y la única, a ver, ¿qué podemos hacer al respecto? Por un lado, tenemos redes sociales nosotros también muy activas, los invitamos, ahora les voy a dejar un poco los links para que se puedan unir, pero estamos yendo, en el caso de Penco, ¿no?, casa por casa. En diciembre del año pasado visitamos 7.750 hogares en Penco, llevando un mensaje respecto sobre todo al proyecto, desmitificando. Y esta semana estamos haciendo el mismo esfuerzo. Ya vamos, Gabriela, 4.145 hogares, queremos llegar a 8.000. Hemos hecho un periódico muy bonito. No hemos traído copias del periódico, pero sí de una revista un poquito más completa que está a disposición para todos ustedes. Tenemos más si faltan, y también la pueden bajar de nuestras redes sociales. No tenemos nada que esconder, todo lo contrario, venimos a compartir toda la información está disponible. Nosotros, está el equipo de Aclara aquí con nosotros, está Yasna en Penco, tenemos una casa en Penco donde estamos recibiendo gente y compartiendo información. Creo que es una de las batallas más duras que tenemos que dar, es poder contar bien nuestro proyecto, ¿no? Y, como les decía, desmitificar sobre noticias falsas que circulan fácilmente por Internet. Este es un poco el resumen de las cosas que ya conversamos, y lo dejo con esta inquietud, ¿no? Acá jugando un poco con las matemáticas, si vamos a los bullet points, ¿no?
con las tierras raras de Penco se podrían producir 18 millones de autos eléctricos. Un auto eléctrico en su vida útil, digamos, comparado con un auto de combustión interna, ahorra como 22 toneladas de CO2 en total. Eso quiere decir que estos vehículos podrían ahorrar 400 millones de toneladas de CO2. Chile produce más o menos 80, es decir, con lo que estamos haciendo en Penco es tan importante para el planeta que se podrían neutralizar el equivalente a 5 años de todo el CO2 que produce Chile. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Ramón Barúa. A continuación, queremos invitarlos a reflexionar y analizar respecto del panorama económico regional a través de un panel que será moderado por la gerenta de comunicaciones de CPC Biobío, Stephanie Hayden. Invitamos a integrar a nuestro panel a Javier Sepúlveda, Seremi de Economía, representante del Ministerio de Economía en la región y el encargado de aplicar las políticas públicas de gobierno y de implementar en la región los distintos instrumentos en beneficio de los habitantes del Biobío. Invitamos también a María Olivia Recart, actual directora de Aclara, ex subsecretaria de Hacienda entre 2006 y 2010, ingeniera comercial con amplia experiencia en el ámbito público y privado. Y quien también se suma a esta instancia es el señor Ronald Ruff, ingeniero comercial y actual gerente general de CPC Biobío, representando al sector productivo de nuestra región. Así que, ¿qué les parece si mientras se instalan les damos un gran aplauso para seguir su conversación? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. También Seremi, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. María Olivia, bienvenida. ¿Ahí sí se escucha? Ahora sí. Junta con la Universidad de San Sebastián y la Cámara de la Producción y del Comercio, CPC Biobío, donde desde hace bastante tiempo hemos estado hablando de las inversiones. Varios meses ya hemos venido trabajando este tema desde la Cámara y sin duda es un tema muy relevante para la región. Y en ese sentido les quiero hacer solamente algunos comentarios que son importantes para iniciar este conversatorio, que tiene que ver con el catastro de proyectos del cronograma definido por la Corporación de Bienes de Capital de diciembre del año pasado, que son las últimas cifras que tenemos, y que habla de las iniciativas por un total de más de 57.000 millones de dólares a nivel país, menor al 20% de los 71.000 millones de dólares registrados en el año 2021. Y nuestra región se ubica en el 5º lugar a nivel nacional en materia de inversiones proyectadas, registrando proyectos por un total de 3.892 millones, un 9% menos que el año anterior. Por lo tanto, estas cifras nos dan cuenta de lo que requiere nuestra región, que son justamente las inversiones y que apoyan justamente la generación de empleos, que es lo que también las personas necesitan. Y en ese sentido, Seremi de Economía, don Javier Sepúlveda, le quiero hacer una consulta respecto a los proyectos. Justamente hace algunas semanas en un medio regional del Biobío hablaban de 29 proyectos que se encuentran en el sistema de evaluación ambiental esperando una resolución, esperando la resolución de calificación ambiental por un monto total de 1.800 millones de pesos. A su juicio, ¿cómo desde la cartera de Economía el Estado puede contribuir para que justamente estas inversiones puedan salir desde el servicio de evaluación ambiental y puedan ver la luz, digamos, acá en la región, que tanto se necesitan? Claro. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y a todas. Efectivamente, en los últimos años, cuando uno mira las cifras de los proyectos que están pasando por procesos de evaluación ambiental, uno observa que estos últimos años han venido disminuyendo la cantidad de proyectos, tanto que ingresan como declaración, como a través de estudio de impacto ambiental en la región del Biobío. Ya disminuye este último tiempo no solo la cantidad de proyectos, sino también, por supuesto, la cantidad de inversión global que está asociada a estos proyectos.
hay varios análisis que uno puede hacer, ¿ya? Uno trata siempre de ser muy respetuoso y muy cauteloso en los análisis, pero podríamos identificar algunos factores que tienen que ver con la competitividad de la región del Biobío, ya que ¿qué hace que la región del Biobío no sea tan atractiva como otras regiones? Porque la inversión llega al país, ¿ya? Llega a Chile. De hecho, este último año, 2022, la inversión extranjera directa superó los 15.000 millones de dólares, cifra que no se observaba desde el año 2015, ¿ya? Entonces, ¿dónde llega la inversión? Está llegando a las regiones del norte. Hoy día la actividad minera está siendo mucho más atractiva que las potencialidades que pueda presentar la región del Biobío. Cuando uno mira las cifras hace 20 años atrás, la región del Biobío era de las regiones que más inversión recibía. En ese tiempo estábamos con mucha inversión energética. De hecho, en ese momento, hace 20, 15 años atrás, la región del Biobío era la capital energética de Chile. Donde más se producía energía era la región del Biobío. Hoy día somos la segunda región. Y además de eso, la inversión en su conjunto está llegando, por supuesto, a la región metropolitana, pero uno observa que son las regiones del norte, como las regiones de Antofagasta, Tarapacá, donde han visto un aumento considerable de la inversión que está llegando, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa con la región del Biobío? Ese es un factor. Hay muchos otros factores, por supuesto. Podríamos hacer incluso un análisis factorial para ver cómo se correlacionan estas variables. El Ministerio de Economía está trabajando hace bastante tiempo en lo que tiene que ver con la permisología, a propósito de lo que nos comentabas tú de lo que pasa con los proyectos que se someten a evaluación ambiental. Fíjate que en el presupuesto anual del Ministerio de Economía está considerado el financiamiento de profesionales para que trabajen en los servicios de evaluación ambiental y se complemente la dotación. Todos sabemos que es un servicio que está estresado, que la dotación no es la suficiente, pero no solo basta con eso. Hoy día se está planteando una mejora, un fortalecimiento en el proceso completo del proceso de evaluación ambiental, que busca que algunos permisos sectoriales sean mucho más expeditos en su solicitud, que busca que algunos procesos o algunos, no sé si criterios, pero sí procesos de gestión administrativa ocupen mucho menos tiempo, y además de eso también se está impulsando una plataforma virtual a través del cual se pueden aunar todos los permisos sectoriales que hasta el día de hoy la mayoría de las empresas tienen que ir a hacerlas de forma separada, como ir a golpear cada una de las puertas en cada uno de los servicios, ¿verdad? Y cuando hay algún proceso que está trabado, hay que ir uno por uno, ¿verdad?, a los servicios a hacer esa gestión. Se está impulsando entonces una plataforma virtual que ya está en su fase de piloto, tiene algunos permisos, no todos, porque en conjunto son cerca de 500 los permisos que existen, con un total de cerca de 50 instituciones públicas que entregan estos permisos. Esto no significa que todos los proyectos tienen que atenderse en estas 50 instituciones ni solicitar los 500 permisos, sino que eso va a depender, por supuesto, de la tipología de proyecto. Pero eso en Chile no conversa. Estas 50 instituciones no conversan. De hecho, cada una de estos 50 servicios públicos tienen procesos de gestión documental que son distintos unos de otros. Eso hay que aunarlo. Y ese es el esfuerzo que se está haciendo junto con otros esfuerzos que tenemos para rato. Por ejemplo, la reforma tributaria que se planteaba, que fue rechazada, tenía un régimen tributario que permitía incentivos tributarios a proyectos de inversión como estos, que tienen una componente ambiental, social, ¿ya? Entonces, esos son ejemplos de algunas cosas que se impulsan. Sí, tal como usted dice, Seremi, podríamos estar hablando toda la mañana quizás de lo que se requiere, pero son los esfuerzos, y ahí, como usted comentaba, finalmente se está utilizando el SEA como una especie de ventanilla única, ¿no?, para que no las empresas o los proyectos no tengan que golpear puerta a puerta. Pero en ese sentido, Ronald, desde la Cámara de la Producción y el Comercio del Biobío, ¿qué modificaciones o medidas crees que son necesarias para implementar, justamente, que se debieran implementar para recuperar las inversiones en la región, quizás al mediano o corto plazo? Como lo dijo el Seremi, son muchas las variables que intervienen, obviamente, en un proceso de evaluación de un proyecto. En lo que a nosotros como gremio nos convoca, y como lo decía hace algunos minutos atrás en los saludos, me gustaría tomar un ámbito específicamente que no es menor, digamos, y que tiene que ver con la seguridad en la región. Y cuando hablo de seguridad, hablo de los problemas que tenemos de seguridad en la calle y los problemas que tenemos de seguridad en la macrozona. Claramente, eso produce o incentivo o desincentivo. Cuando tenemos problemas de seguridad, obviamente que, y voy a volver a ocupar los términos que hice en un comienzo, cuando hay inseguridades,
en la calle, cuando hay inseguridad en la región, cuando vemos en la televisión, ¿cierto?, lo que está pasando en el día a día, cuando ya a estas alturas ni siquiera nos preocupamos mucho de la cantidad de camiones y maquinaria que se queman, sino que casi estamos haciendo un conteo para ver si fueron más que ayer o menos que mañana. Bueno, esas son inversiones. Entonces la pregunta es, si yo tuviera que invertir en un camión forestal o en una máquina para cosecha forestal que valen entre 200 y 800 millones de pesos, sabiendo que existe una alta probabilidad de que me lo quemen en el camino, cuando sé que antes de 4 años de trabajo no voy a recuperar lo que invertí y recién después del 4.º año voy a poder tener los ingresos que me corresponden a mí como inversionista, como quien arriesgó, digamos, no compro el camión. Y si no compro el camión, hay 2 personas que son los operadores del camión que no van a tener trabajo. Que eso es lo que requiere un camión forestal hoy día. Forestal, tolva, el que ustedes quieran, una máquina, la que ustedes quieran. Lo que más hemos visto hoy día ha sido un ataque a estos pequeños empresarios, porque son pequeños empresarios que han comprado equipos no necesariamente nuevos, pueden ser usados. Bueno, esto llévenlo también a las inversiones más grandes. Las inversiones grandes, y vuelvo al sector, y hablo del sector forestal en este minuto, el sector forestal requiere de una cantidad de empresas que ustedes no se pueden imaginar. El sector forestal requiere una cantidad de personas que puedan trabajar desde preparar el terreno, plantar un árbol, mantener ese árbol durante 10 o 15 años al menos. Luego, hacer caminos para ir a cosechar, invertir en maquinaria y en personas para la cosecha. Hay que llevar después esos productos, esos palos, hay que llevarlos a los centros de proceso. Y esos centros de proceso, que son grandes centros de proceso, con grandes inversiones, si ven que tienen problemas en que le están quemando lo que tienen, en que le están poniendo trabas a sus proveedores, a sus contratistas, obviamente que eso va a afectar negativamente en las inversiones. Por tanto, yo me he querido colgar de esa idea porque me parece que de repente es algo que da la impresión de que es parte del paisaje y no debe ser parte del paisaje. Nosotros tenemos que preocuparnos de verdad, ¿cierto? Ustedes, los más jóvenes, que los veo de aquí, y me agrada mucho verlos, digamos, la seguridad es una condición humana básica para poder desarrollarse en la vida. Así es, y es una imagen país también la que estamos entregando, entonces sin duda es importante cuidarla. Y en ese sentido, María Olivia, yo te quería consultar porque tú eres penquista, pero has desarrollado tu carrera fuertemente en el extranjero y participas en diversos directorios en distintas compañías. Y me gustaría, si nos pudieras comentar, de acuerdo a tu juicio, ¿cómo se visualiza Chile en el escenario económico internacional? ¿Ves que la región del Biobío tiene un potencial en ese escenario? Bueno, buenos días a todos, a todas. Es un honor estar acá. Y mi primer trabajo fue en la Cámara de la Producción del Comercio. Ahí empecé trabajando, salí de la Universidad de Concepción, entré a trabajar, fui jefa del Departamento de Estudios. Saludo a las vecinas de Penco aquí porque habemos pocas mujeres sentadas acá adentro, pero habemos muchas mujeres que movemos los hilos de muchas cosas y me agrada ver la fila ahí de mujeres que participan y que son activas. La verdad es que el mundo ve a Chile como un buen país donde hacer inversiones. Y el mundo, lo digo, mira, uno puede tener todas las visiones que quiera y podemos discutir, pero el mundo pasa por momentos turbulentos hoy día. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania, no nos olvidemos. Tenemos tasas de inflación en el mundo enormes, tenemos problemas en los países políticos en todas partes. Chile es un buen país. Tiene una institucionalidad que funciona, tiene capacidad y competencia, tiene buenas universidades. Yo acabo de ser rectora de la Universidad Santo Tomás, la rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, una universidad con gran presencia en esta región también, que está ahí en Prat. Forma a muchos estudiantes, a muchas personas, para prepararse para el desarrollo del futuro de este país. Yo creo que este país tiene una gran posibilidad de dar un salto
¿Y saben por qué? Porque yo creo que la institucionalidad pública se ha adecuado al futuro. Hace 15 años atrás, hacer minería en Chile tenía bajos estándares ambientales. Hay que decirlo, no porque las mineras fueran malas, sino que porque el mundo estaba en otra. Hoy día, tropiconce, como le dicen aquí, y el cambio climático en esta ciudad no llovió en abril. No llovió en abril. En esta ciudad llueve en abril, desde abril hasta septiembre. Cuando yo era chica llovía torrencial. Yo tengo a mi mamá acá, la vengo a ver, y en abril mi mamá me dice, no llovió. Bueno, eso es el cambio climático. Y el cambio climático lo podemos resolver con energías limpias. Y las energías limpias requieren 3 cosas que Chile tiene: litio, cobre y tierras raras. Voy a preguntarle después a las vecinas de Penco los nombres de las tierras raras, así que vayan preparándose, porque se los voy a preguntar, no en público, pero después, para que lo repasen. Y cuando uno tiene el recurso que es esencial para la transformación verde del mundo, esa, si no es una oportunidad, no sé qué es lo que es una oportunidad. Esa es la oportunidad. La gente dice también, mira, nosotros tenemos que producir los autos. No tenemos ninguna ventaja en producir autos. Nosotros agregamos valor en el proceso productivo de producir cobre. Producir cobre hoy día requiere de mucha inteligencia, requiere de muchos ingenieros de mina, de muchos metalurgistas, de muchos técnicos en excavación, de muchos geólogos. El conocimiento que hay detrás de 1 tonelada de cobre es enorme. El conocimiento que va a haber detrás de 1 tonelada de las tierras raras va a ser enorme. El proceso que mostró Ramón es un proceso productivo muy interesante. Nosotros no nos tenemos que dedicar a producir magneto. Tenemos que hacer tierras raras, limpias y eficientes. Ese es el proyecto que hay. Y detrás de ese proyecto hay mucho conocimiento. Yo creo que este es un proyecto que presenta una gran oportunidad para la región. Son 150, 140 millones de dólares de inversión inicial. Son 10 años. Van a crear empleo. Penco es una ciudad industrial. Losa Penco. De ahí yo iba a comprar mi losa Penco, a Losa Penco siempre. Es una ciudad que sabe lo que es producir usando el trabajo como un mecanismo de producción. Requiere de capital, porque una vez que el capital se va, el trabajo se queda sin oportunidades. Y esta es una bonita oportunidad para Penco. Es una buena oportunidad para la región del Biobío, pero para Penco lo es más. Y la gracia de la institucionalidad ambiental, y con esto termino y le agradezco al Ceremi el tema, porque la gracia de la institucionalidad ambiental es que te da un tiempo para que tú converses con los vecinos, te da un tiempo para que tú mejores el proyecto, te da un tiempo para recoger el sentir de la región en donde podemos ser mejor como Aclara. Yo hoy día estoy de directora de la empresa Aclara, estoy de directora de una empresa canadiense también que tiene inversiones en Chile en cobre, y me encanta el que los proyectos tengan este camino de ir mejorando gradualmente a medida que uno va conversando con los vecinos y las vecinas, porque al final son ellos los que viven con el proyecto. Y uno tiene muchas oportunidades de mejora que a veces no las ve, pero que la institucionalidad te da el tiempo para recoger y te va guiando para aprobar el proyecto. Así que Concepción está bien posicionado, esta es una tremenda oportunidad para complementar las energías verdes del futuro. Y díganme que no sería lindo que un auto de la General Motors, un Mercedes, un Ford, tenga piezas y partes que son producidas con materiales que vienen de Penco. O que una antena eólica tenga sus magnetos que se producen con las tierras raras de Penco. Eso era impensado hace 2 años atrás y hoy día es una posibilidad cierta. Es una gran oportunidad, María Olivia, como tú dices, y también lo que comentaba Ramón respecto al trabajo que se ha realizado con la comunidad es muy importante. Y eso es algo que nosotros también hemos resaltado desde la CPC, de la responsabilidad social que tienen las empresas, Ronald. Y me gustaría también que ahondáramos un poco también en esa responsabilidad, porque no solamente le podemos pedir al gobierno o al Estado, ¿no es cierto?, que se den las posibilidades y que estén los mecanismos para aprobar nuevas inversiones. También hay una responsabilidad del que quiere invertir. ¿Cuál es el punto de vista que hace ahí la CPC? A ver, efectivamente, hasta
como decía recién María Olivia, hasta hace algunos años atrás estábamos en otra. Hemos avanzado mucho como sociedad en el mundo y nosotros también en Chile. Y en la región, por supuesto, que esta es una región que tiene una base para seguir generando industria increíble. Pero las empresas y las plantas productivas no son solamente un ente ahí que está invisibilizado o que es cerrado por fuera, por decirlo de alguna forma, y que uno no ve lo que pasa adentro. La verdad es que hoy día son verdaderos actores de la sociedad. Una, porque generan algo positivo en las personas que trabajan, porque muchas veces pasa que las mismas personas del sector trabajan en estas empresas. El caso de Fanalosa o Los Apenco, efectivamente, es un caso emblemático. Y ahí quisiera... exactamente. Y es más, Los Apenco necesitaba materia prima. ¿Y de dónde sacaban las materias primas de Los Apenco para fabricar losas de la tierra? Si esto no es primera vez que se hace, si esto es algo súper natural. El punto es que cada vez más la sociedad nos exige a las empresas a ser más conscientes de cuidar realmente el medio ambiente. Y el medio ambiente no es solamente el aire, es todo lo que nos rodea, lo que incluye también a las personas, los vecinos, los ruidos, los olores, etc. Por tanto, yendo al punto, efectivamente hay una responsabilidad que tiene que ser, y que es hoy día, una exigencia, no solamente para los nuevos proyectos, para las empresas que están también. Acuérdense que hasta hace algunos, desde el año 2017, si mal no recuerdo, hasta el 2020, apareció el plan de descontaminación de Gran Concepción. Ese plan de descontaminación, bienvenido fue, y hubo que hacer grandes inversiones para poder generar los filtros necesarios para no tener estas chimeneas con humo. Y se invirtieron decenas de millones de dólares por cada empresa para mandar a fabricar al extranjero estos filtros que hubo que traer. Hoy día estamos descarbonizando el país. Están desapareciendo las empresas generadoras a carbón y aumentando fuertemente las empresas que generan energías verdes. Por tanto, estas exigencias sí se tienen que transformar en algo que sea parte del paisaje, por decirlo de alguna forma. Nosotros tenemos que irnos acostumbrando a exigir, pero también a dar. Este es un mundo de exigencia y es un mundo también de desafíos. Así es que desde la multigremial, esto ha sido un tema de conversación permanente, sobre todo desde que partió el plan de descontaminación, porque antes no era tema. No es que alguien no haya querido hacer la pega, es que no era tema. Y hoy día que es tema, estamos en eso. Así que muchas gracias por la pregunta, Stephanie. Hay que actualizarse, en definitiva, con los tiempos, con lo que va pasando, con lo que la sociedad nos va exigiendo. Y bueno, nosotros hablamos acá de las grandes empresas, de las inversiones, de la inversión extranjera, pero también hay mucha inversión desde las pymes, Seremi. La economía, las pymes son el motor de la economía y eso es algo que se ha recalcado siempre, lo hemos escuchado, y es súper importante. Muchas pymes se vieron afectadas en nuestra región a raíz de los incendios en la temporada estival, que fue algo muy catastrófico, por decirlo de alguna manera, para nuestra región. Y desde ese sentido, desde el Ministerio, ¿cuál cree que son los apoyos o mecanismos que requieren las pymes para justamente atreverse a invertir, seguir invirtiendo? Porque también las pymes son las que apoyan a las grandes inversiones, son los proveedores muchas veces de las grandes empresas. Sí, así es. Mira, yo creo que si hay alguien en este país que está en permanente condición desfavorable o que está como muy permanentemente con dolores, ¿ya? Sufriendo, por decirlo así, son las pymes, las micros, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, principalmente micro y pequeñas empresas, ¿ya? Por muchos motivos, ¿ya? Como tú bien dices, son la gran mayoría, la región del Biobío tenemos 103.000 empresas, de las cuales
más de 80.000 son micro y pequeñas empresas, o sea, la gran mayoría son micro y pequeñas empresas. El empleo, por supuesto, también está gran parte del empleo está en estas empresas, y son empresas que no tienen las capacidades financieras para ir a un banco a pedir un crédito de inversión y si el banco se los da, olvídate las condiciones crediticias. Son empresas que no tienen las espaldas financieras para enfrentar costos en insumos de bienes de producción intermedia. Son empresas que además sufren cuando el mandante o la empresa matriz no le paga la factura a los 30 días. En fin, son empresas que están en permanente problemática. Y por eso el Ministerio de Economía es el Ministerio de las Pymes. Y estamos en permanente diseño e implementación de políticas públicas pensadas para las pymes. Las pymes, como tú bien dices, contribuyen mucho a la inversión. Obviamente no son inversiones de la magnitud como las que presenta hoy día Clara, pero son inversiones que si tú sumas generan un dinamismo en su territorio, una circulación de riqueza que queda en los habitantes de ese territorio. Y por eso el Ministerio de Economía permanentemente implementa políticas públicas pensadas para impulsar a las pymes. Algunas de ellas buscan aumentar las oportunidades para que accedan al crédito, para que puedan mejorar su infraestructura, renovar su equipamiento, su maquinaria, todo lo que es su capital, sus activos para la producción. También medidas que les buscan entregarles regímenes tributarios que sean diferenciados a las pymes, ¿verdad? Recordemos que estábamos en el 10% y que estábamos a punto de llegar al régimen normal pyme, que es del 25% de renta, de impuesto a la renta. Afortunadamente se está trabajando para que no sea así. Además, cuando en Chile subía el salario mínimo desde 1990 hasta la época, más o menos 40 veces ha subido el salario mínimo. Cada una de esas 40 veces que subió el salario mínimo no hubo ninguna política para apoyar a la pyme. Y la pyme tuvo que asumir ese aumento en el salario mínimo como cualquier otra empresa, sin ningún tipo de apoyo financiero. Bueno, este gobierno impulsó algo que en Chile no existía, que es el subsidio al salario mínimo. Cada pyme que tiene un trabajador o trabajadora contratada con salario mínimo puede acceder a este subsidio para que por un momento temporal, esto no es permanente, es transitorio, pero por un momento determinado del tiempo pueda entonces soportar ese aumento significativo en el salario mínimo. Y así un conjunto de otras medidas y políticas públicas pensadas para las pymes que no tienen que ver siempre con esta cosa que la gente como que busca mucho, que es como el típico subsidio de capital abeja, capital semilla. No, sino que tiene que ver con otras cosas que buscan darle mayor productividad y más competitividad a las pymes. Las pymes tienen una cantidad enorme de deficiencia, muchas pymes que incluso no usan ni siquiera sistemas de inventario, ni siquiera papel. O sea, está bien por último que si no sabes manejar un software, hagas tu inventario de papel, pero está lleno de negocios que no hacen inventario, que no saben cuánto es lo que entra, cuánto es lo que sale. No saben, no tienen sistemas de contabilidad, no tienen sistemas de contratación y remuneraciones. Entonces, tenemos políticas públicas pensadas para entregar esa asesoría, instalar esas capacidades y que esas pymes, esas micros o pequeñas empresas que son hoy día, en el futuro puedan ser medianas empresas, por ejemplo, tengan el estándar para enfrentarse al resto del mundo, sacar sus servicios, sus productos y exportarlos, o incluso venderlos a las grandes empresas que son de acá de la región. Hoy día Clara tiene un proyecto grande que eventualmente va a requerir una red de proveedores que tiene que estar con las capacidades, ¿verdad?, que se requiere. Tenemos que entonces que entregar esa asesoría, instalar esas capacidades que hace falta y que las pymes estén preparadas, porque de otra forma, Clara va a terminar contratando proveedores que no son quizá de la región, o el gran porcentaje no va a ser de acá. Y necesitamos que esos proveedores sean de acá, porque Clara va a extraer recursos de Penco, de la región, y no queremos que esos recursos se vayan, como ocurre en gran parte de los proyectos que uno acostumbra a criticar hacia atrás, ¿verdad?, que son proyectos que extraen el recurso de acá, pero eso se queda parte en Santiago y la otra gran parte en el extranjero. Y entonces la gente después de 20, 30 años termina quejándose, como lo vemos hoy día, que por 30 años este proyecto estuvo aquí en mi territorio, me generó estos impactos negativos, pero resulta que no me quedó esa riqueza que se creó aquí en este territorio. Entonces tenemos que tener pymes preparadas para eso, porque si eso es así, entonces, como decían acá todos, esa pyme va a generar empleo local, esa pyme va a generar consumo local y la riqueza va a ser local. Así es, la idea es potenciar la riqueza local. Y bueno, y antes de finalizar, me gustaría pedirle a todos que entregaran un mensaje, a la región, a las autoridades. Lamentablemente muchas autoridades de la región que estaban convocadas hoy no nos pudieran acompañar por diversas complicaciones de agenda, pero en el fondo hay un mensaje importante que entregar. Me gustaría que cada uno, partiendo por Ronald o por María Olivia, como quiera,
María Olivia, si pudiéramos agradecer partir. al Ceremi la presencia de él, y yo creo que él va a llevar todo el mensaje al gobierno regional. Pero dos cosas súper importantes. Este es un proyecto de minería circular. Yo no conozco un proyecto que saque un mineral de la tierra, que lo procese sin impacto, usando agua reciclada y que devuelve la tierra para cerrar el hoyo y le planta los árboles encima. No hay, no hay. Es un proyecto innovador de minería circular que tiene un impacto en la región importantísimo y que genera polos de desarrollo de conocimiento en el futuro que son para nuestros hijos. De verdad, creo que acá, así como fue Huachipato, Huachipato tiene 70 años en la región, cumple 70 años en la región. Yo espero que en 70 años más yo voy a estar RIP, bajo tierra RIP, voy a estar en la Clara. Ahí. Pero que en 70 años más tengamos una empresa que produzca, ¿no es cierto?, minerales de tierras raras y que haya generado polos de conocimiento de estudiantes de geología, ingeniería mina, ingeniería industrial, que estén ahí y que contrate al empleo local. La minería en el norte se demoró bastante en tener proveedores locales, traían todo fuera, el extranjero, y hoy día la minería del norte tiene sus proveedores locales que son mujeres que hacen, ¿no es cierto?, los uniformes, los overoles, lavandería, almuerzo, obviamente geomensura, geología, y todo se hace con las universidades del norte, en Atacama, en Tarapacá, para el norte. Y creo que esa es la región, la enseñanza acá. Y el tercer mensaje, yo me uní a Aclara porque yo creo que Aclara mira el mundo más allá de lo mínimo. Es decir, nosotros estamos abriendo hoy día un proyecto que está en evaluación de impacto ambiental, que cumple con las normas y presenta más allá de las normas compensaciones y beneficios para la comunidad que no son exigidos por la autoridad. Esa es la minería del futuro. Si uno no mira en los proyectos así, la verdad es que no tiene sentido. Si uno solo cumple con el mínimo, no tiene sentido. Este es un proyecto que va más allá y que cumple con proyectarse por 70 o 100 años más en la región del Biobío. Muchas gracias. Ronald, por favor. Gracias. A ver, si nosotros queremos que nuestra juventud, que la veo acá, que nuestros hijos permanezcan en la región, y yo quiero que mis hijos se queden en la región, que no se vayan. 3. Tengo 3 hijos, uno de ellos está terminando acá en la San Sebastián. Y quiero que se queden en la región, pero para que se queden en la región tenemos que entregarles las condiciones. Y para entregarles las condiciones tienen que tener un lugar donde trabajar. Y para tener un lugar donde trabajar hay que crear ese espacio. ¿Y cómo se crea ese espacio? Invirtiendo. Y aquí me voy a unir a las palabras de María Olivia porque efectivamente he tenido la oportunidad de conocer cada vez en más detalle el proyecto Aclara. Y la verdad es que he visto cómo desde un comienzo hasta la fecha han mejorado el proyecto en sus estándares técnicos y socioambientales, de tal forma que me atrevo a decir, yo como gremio voy a apoyar a este proyecto. Muchas gracias Ronald. Ceremi, también, para finalizar, la importancia de la capacidad instalada también que tenemos acá en la región. ¿Un mensaje para quién específicamente? Para la comunidad, para los inversionistas, para que crean en Chile también, para que se atrevan acá en la región. Que vengan, no que vengan y que nadie lo detenga. Porque ya se nos acabó MAPA, eso también es importante decirlo. Ahora vemos a Aclara como el proyecto de inversión más importante que hay en la región, pero no hay más. No hay más. Yo, a diferencia de Ronald, yo no quiero que se queden en la región. Yo quiero que salgan al mundo y que traigan platita a la región. Bueno, mi mensaje... mi mensaje al mundo privado es que confíen en la región del Biobío, que por mucho que tenga conflictos territoriales, obedecen a procesos históricos, pero que cuando el trabajo se hace con la comunidad, con una comunicación estrecha, tomando en consideración cada una de las perspectivas de la comunidad, es un trabajo que tiene buenos frutos. Ya no estamos en esos tiempos en donde se instalaba
como pasó con la minería del carbón. Por 100 años desarrollamos la minería del carbón, ¿verdad? Y resulta que nos chorrea para todo. Entonces ya no estamos en esos tiempos en donde se instala nomás algo que viene diseñado, definido desde algún espacio de toma de decisiones centralista, ¿verdad? Sino que estamos en un mundo en donde hasta la vecina que podría ser considerada la menos relevante, hasta ella merece que sea escuchada y merece que sus perspectivas se incorporen en el diseño de los proyectos. Yo creo que ese es el camino que tiene que tener el mundo, no solo el mundo privado, nosotros también, o sea, desde el sector público también. Es una obligación para todos los que queremos que nuestra región sea más grande. Pero la región del Biobío es históricamente una de las regiones que ha impulsado el desarrollo de Chile. ¿Ya? O sea, ¿para qué hablar? Pues, por aquí pasó Bernardo Higgins peleando con los españoles, se agarraron ahí a bayonetazos y muchas otras cosas más. O sea, la industria, gran parte de la industria que hay en Chile obedece a lo que se crea desde la región. La industria minera, de hecho, parte de sus procesos surgen dadas las condiciones de investigación que hay acá en la zona. Entonces, la región tiene mucho que aportar, mucho que seguir aportando. Y eso depende de nosotros, ¿eh? Cada uno de los estudiantes, acá hay estudiantes, ¿verdad? Toda la dotación de Clara. Cada uno de los estudiantes que está acá, piensen que cuando ustedes egresen tienen que salir a producir, no solo para uno, tienen que salir a producir para los demás, ¿ya? Porque somos efímeros en este mundo, ¿ya? Como dijo María, nosotros en 70 años más, yo no sé si voy a estar 70 años más, pero tampoco. Claro, pero somos efímeros y uno viene a este mundo a producir para los demás, no solo para uno. Yo creo que ese es el mensaje para las empresas, para las inversiones. Eso. Muchas gracias, Seremi. Sí, un aplauso para todos. Importante destacar el mensaje también desde la Cámara y lo que hemos estado impulsando. Acá en la región del Biobío hay mucha capacidad instalada, como bien usted lo decía, las universidades son un aporte tremendo, tenemos de todo tipo de las carreras acá en la región, investigaciones muchas, un gran aporte, tanto para la región como para el país. Por lo tanto, tenemos que aprovechar, ¿no? Generar esas alianzas público-privadas. Esa es la invitación que hacemos hoy a través de este conversatorio, de hablar de las inversiones, de esa alianza público-privada que se puede generar para hacer crecer a la región del Biobío. Muchas gracias a todos los que se conectaron y a todos ustedes por estar presentes. Gracias.